Cuando su propia hija los abandonó a ella y a su esposo en las montañas de la Sierra Madre, dejándolos morir de frío y de hambre, Carmen entendió por fin que la avaricia puede convertir a un hijo en un asesino. En sus 65 años, nunca se había sentido tan inútil. 3 días después, descubrió que Mónica había falsificado su firma para robar 8 meses de su pensión y que le mintió a todo el pueblo diciendo que estaban de vacaciones en Guadalajara. Ella es Carmen Flores, tiene 65 años. Durante 40 años fue enfermera de emergencias. Su esposo, Héctor, de 67, es un ingeniero militar retirado. Y aún así, para su hija solo eran un estorbo que había que solucionar. Si estás viendo esto y temes que la vejez te convierta en una carga, que tus sacrificios sean olvidados, o que tu fragilidad pueda traicionar tu confianza, escucha bien, estás equivocado. Tu vida a los 60, 70 o incluso 80 no ha terminado. Apenas está cambiando de piel para convertirse en el capítulo más fuerte, más libre y más verdadero de todos. Aquí es donde ya no tienes que demostrar nada. Aquí es donde por fin empiezas a vivir para ti mismo. Y sé que a los 60 o 70 años, uno ya ha aprendido a valorar lo que de verdad importa. Si esta historia fue una de esas cosas significativas para ti, deja tu like y suscríbete. No porque yo lo necesite, sino porque tú mereces tener más momentos como este. El aroma del café recién hecho y el sonido suave de las páginas del periódico eran la definición de felicidad de Carmen. Esa mañana de martes, mientras calentaba pan dulce y observaba a Héctor leer con sus lentes en la punta de la nariz, pensó que la vida finalmente les había dado un respiro. 5 años de matrimonio, y todavía le hacía sonreír verlo tan concentrado, con esa disciplina militar que nunca abandonó. ¿Más café, mi amor?, le preguntó, sirviendo su propia taza. El sol de octubre entraba por la ventana de su cocina en Durango, iluminando las fotografías en la pared. Mónica en su graduación, su boda hace 5 años, momentos que Carmen creía eran el inicio de algo hermoso. Gracias, mi vida, respondió Héctor sin levantar la vista. Dice aquí que viene una tormenta la próxima semana. Deberíamos revisar las ventanas. Siempre tan práctico, siempre pensando en el siguiente paso. Era una de las cosas que más amaba Carmen de él. 40 años como enfermera de emergencias le habían enseñado a valorar a alguien que mantenía la calma en cualquier situación. El teléfono interrumpió su tranquilidad. El nombre de Mónica iluminó la pantalla, y el corazón de Carmen dio un pequeño salto. Mitad alegría, mitad preocupación. Últimamente, las llamadas de su hija siempre traían tensión. «Mija, ¿cómo estás, mamá?» Su voz sonaba tensa, cansada. «¿Ya llegó tu pensión este mes?» Ahí estaba, siempre empezaba con el dinero. «¿Sí? ¿Llegó? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo?» Un silencio. Luego, Fernando y yo. Estamos pasando por un momento difícil. El negocio no va bien y... Se detuvo. ¿Todavía está Héctor ahí? Carmen sintió que Héctor se tensaba aunque no levantó la vista del periódico. Conocía ese tono, esa forma en que su hija lo trataba como un intruso en su vida. «Héctor es mi esposo, Mónica», dijo con suavidad pero firmeza. «Vivimos juntos. ¿Qué necesitas?» «Nada, olvídalo». Su voz se endureció. «Solo... necesitamos hablar pronto. Es importante. Sobre tu pensión, sobre... el futuro. Podemos hablar cuando quieras, mija. Sabes que siempre estoy aquí para ti, ¿sí? ¿Claro?» No sonaba convencida. «Los llamaré pronto. Fernando y yo queremos... visitarlos. Llevarlos a algún lugar especial. Una sorpresa». Algo en su tono inquietó a Carmen, pero empujó la sensación a un lado. «Eso sería hermoso, mija. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos». «Sí, tiempo juntos». Hizo una pausa extraña. «Adiós, mamá». Colgó antes de que Carmen pudiera responder. Carmen se quedó mirando el teléfono, ese peso familiar de preocupación asentándose en su pecho. «¿Está bien?», preguntó Héctor, finalmente bajando el periódico. «No lo sé». Se sentó frente a él, buscando sus manos. Sonaba... diferente. Mencionó dinero otra vez, y esa sorpresa.
Carmen, dijo con esa calma que siempre la anclaba, si necesita ayuda, la ayudaremos. Pero no podemos forzarla a aceptarnos. Carmen asintió, aunque su mente ya estaba en otro lugar. Miró por la ventana hacia las montañas distantes y de repente recordó algo. ¿Sabes? Debería ir a revisar la cabaña de mi padre en la sierra, dijo pensativa. La heredé hace años cuando él murió. Pero nunca he hecho nada con ella. Está abandonada. Probablemente en ruinas, pero el terreno es hermoso. Algún día tú y yo podríamos arreglarla, hacer escapadas de fin de semana. Héctor sonrió. Me gustaría eso. Podría ser un buen proyecto. Sí, murmuró Carmen, sin saber que esas palabras regresarían a perseguirla. Un buen proyecto. 2 días después, Mónica llamó de nuevo. Su voz era diferente, demasiado alegre, demasiado forzada. Mamá, Fernando y yo queremos llevarlos a un paseo especial este fin de semana. Una sorpresa. Algo en el pecho de Carmen se apretó, una advertencia que ignoró. ¿Cuánto se arrepentiría de esa decisión? El apartamento de Mónica estaba demasiado limpio, demasiado arreglado. Mientras subían las escaleras esa noche de viernes, Héctor apretó la mano de Carmen. Una advertencia silenciosa que ella eligió ignorar. Dale una oportunidad, le susurró. Tal vez está tratando de mejorar las cosas. La mesa estaba puesta con platos que Carmen reconoció de su propia casa, regalos de boda que les había dado. Mole, arroz rojo, tortillas hechas a mano. Una cena elaborada que sabía que no podían costear. Mamá, Héctor, siéntense por favor. Mónica sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Fernando estaba junto a ella, sudando a pesar del aire fresco de octubre. Llenó su copa de vino hasta el borde. La conversación durante la cena fue forzada, llena de silencios incómodos. Mónica hablaba demasiado rápido sobre cosas sin importancia. El clima, las noticias, cualquier cosa excepto lo que realmente importaba. Fernando apenas podía mirar a Carmen a los ojos. Entonces, dijo Mónica finalmente, dejando su tenedor con un sonido demasiado fuerte. La sorpresa que mencioné. Fernando y yo queremos llevarlos a un lugar especial este fin de semana. Una cabaña hermosa en la sierra. Aire fresco, paz, tiempo para reconectar como familia. El corazón de Carmen se aceleró. Mitad esperanza, mitad alarma. Mija, es muy generoso, pero... ¿Están seguros? Sé que el dinero está apretado. Precisamente por eso, mamá. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Reales o actuadas? Carmen ya no podía distinguir. Quiero que sepas que te aprecio. Que lamento si he sido distante, especialmente con Héctor. Ustedes se merecen esto después de todo tu sacrificio. Mónica. La voz de Carmen se quebró. Quería creer tanto en sus palabras. Ya está todo arreglado. Intervino Fernando rápidamente, su voz temblorosa. Salimos mañana temprano. Será una buena despe. Se detuvo abruptamente, el vino casi derramándose de su copa. Digo, viaje. Un buen viaje. Mónica le lanzó una mirada afilada. Algo pasó entre ellos, algo que Carmen no pudo leer, pero que hizo que su estómago se tensara. No tienen que empacar nada, continuó Mónica demasiado rápido. Ya preparamos todo. Solo, vengan, por favor, déjenos hacer esto por ustedes. Carmen miró a Héctor. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos evaluando la situación como lo haría un soldado antes de una misión. Carmen conocía esa expresión. Desconfianza total. Suena hermoso, dijo Carmen finalmente, sintiendo la mano de Héctor apretarse bajo la mesa. Gracias, mija. La sonrisa de Mónica fue brillante, triunfal. Perfecto. Los recogemos a las 7 de la mañana. En el coche de regreso a casa, Héctor rompió el silencio. Carmen, algo no está bien. La forma en que nos miraban, ese desliz de Fernando, la insistencia. Es mi hija, Héctor. La voz de Carmen sonó más defensiva de lo que pretendía. Tal vez finalmente está tratando de aceptarte, de aceptarnos. ¿No podemos darle una oportunidad? Por supuesto, mi amor. Suspiró, derrotado pero no convencido. Pero voy a empacar mi mochila de emergencia. Viejo hábito militar.
Héctor, no seas paranoico. No es paranoia, Carmen. Es preparación. La miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas en sus años de servicio. Algo me dice que vamos a necesitarla. Esa noche, Carmen lo observó empacar metódicamente. Navaja suiza, fósforos impermeables, kit de primeros auxilios, tabletas purificadoras de agua, cuerda, manta térmica. ¿Todo eso para un fin de semana?, preguntó. Espero estar equivocado, dijo simplemente. Pero si no lo estoy, me lo agradecerás. Carmen no durmió bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada entre Mónica y Fernando. Escuchaba esa despedida que Fernando casi dijo, pero el amanecer llegó de todas formas. Y con él, el sonido del claxon de Fernando en la calle. A la mañana siguiente, subieron al auto. Mónica conducía, sonriendo desde el asiento del conductor. Una sonrisa que Carmen no reconoció, que nunca había visto en el rostro de su hija. Mientras la ciudad desaparecía detrás de ellos y la carretera se convertía en terracería, la mano de Héctor encontró la de Carmen. Él también lo sentía, pero ya era demasiado tarde para bajarse. El camino de terracería se volvió cada vez más estrecho, rodeado de pinos que bloqueaban el sol de la tarde. 3 horas desde Durango, y no habían visto otra alma en kilómetros. El silencio en el auto era denso, roto solo por el motor luchando contra la pendiente. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, el corazón de Carmen se detuvo. «Dios mío», susurró, Esta es la cabaña de mi padre». Mónica pisó el freno bruscamente. «¿Qué? La cabaña que heredé, la que mencioné el otro día». Carmen miró las ventanas rotas, el techo hundido en una esquina, las paredes manchadas por años de abandono. 20 años sin visitarla la habían convertido en ruinas. «Mónica, ¿por qué nos trajiste aquí?». No respondió. Fernando detuvo el motor. El silencio del bosque los envolvió, absoluto, aislante, final. «Bajen», dijo Mónica, su voz plana y reconocible. Héctor tomó la mano de Carmen mientras salían. Fernando abrió la cajuela, sacó 2 bolsas, sus cosas empacadas por ellos, y las dejó caer en el suelo polvoriento. «Mónica, ¿qué está pasando?». La voz de Carmen temblaba. Su hija se volvió hacia ella, y la mujer que Carmen vio no era la niña que había criado. Sus ojos estaban fríos, vacíos de todo excepto alivio desesperado. «Lo siento, mamá, pero ya no podemos. Fernando y yo. Necesitamos nuestra vida de vuelta. Ustedes son una carga que ya no podemos cargar». Las palabras salieron mecánicas, ensayadas. «Dejamos comida para unos días. Nadie vendrá aquí. No hay señal de celular, no hay vecinos. Es lo mejor para todos». El mundo se inclinó. «¿Mónica? No. No puedes estar hablando en serio. Soy tu madre. ¿Qué hice para merecer esto?». Existir. La palabra cayó como una piedra. Necesitar. Costar dinero que no tenemos. Se subió al auto. «Lo siento, pero esto es necesario». «Mónica, por favor». Carmen corrió hacia el auto, pero Héctor la detuvo. Fernando no podía mirarla. «Lo siento, Carmen», murmuró, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento mucho». Se metió al auto como un cobarde huyendo de su propia conciencia. «Váyanse», dijo Héctor, su voz peligrosamente tranquila, sosteniendo a Carmen contra su pecho. «Ahora, antes de que haga algo que lamente». El motor rugió. Las llantas levantaron polvo. Y entonces, se fueron, el sonido del auto desvaneciéndose hasta que solo quedó el viento entre los pinos y los propios sollozos de Carmen. «Me abandonó», lloró Carmen contra el pecho de Héctor. «Mi propia hija me dejó aquí para morir. Lo sé, mi amor, lo sé». Las manos de Héctor la sostenían firmes, anclas en un mundo que se había vuelto loco. «Pero escúchame, Carmen, mírame». Carmen levantó la vista, las lágrimas nublando su visión. «No vamos a morir. ¿Me oyes?». Nos subestimaron, y ese fue su error. Su voz era puro acero militar ahora. «Tienes 40 años de experiencia médica. Yo tengo entrenamiento de supervivencia del ejército, y esta cabaña miró la estructura destartalada con ojo de ingeniero.
Es tuya. Ella ni siquiera sabía eso, ¿verdad? Carmen sacudió la cabeza, una risa amarga escapando entre las lágrimas. Nunca le importó escuchar. Nos abandonó en mi propia tierra. Entonces ya cometió su primer error de muchos. Le secó las lágrimas con sus pulgares. Vamos, mi vida. Necesitamos evaluar la situación antes de que oscurezca. Tenemos tal vez 2 horas de luz. Y así, mientras el corazón de Carmen se rompía en 1000 pedazos, su mente de enfermera se activó. Héctor ya estaba inspeccionando la cabaña, probando la solidez de las vigas, evaluando daños. Carmen abrió su mochila de emergencia, la que había empacado a pesar de las burlas de ella, y encontró exactamente lo que necesitarían. Navaja, fósforos, kit de primeros auxilios, tabletas purificadoras. Los cimientos son sólidos, reportó Héctor. El techo necesita reparación urgente, pero la estructura aguantará. Escucho agua corriendo. Hay un arroyo cerca. Reconozco algunas de estas plantas, dijo Carmen señalando alrededor de la cabaña. Mi padre me enseñó. Árnica para inflamación, cola de caballo para heridas. Se miraron, y en ese momento algo cambió. El dolor seguía ahí, agudo, profundo, insoportable. Pero debajo de él, algo más fuerte comenzaba a crecer. Determinación, rabia, supervivencia. Vamos a sobrevivir esto, dijo Héctor. No, respondió Carmen, sintiendo algo endurecerse en su pecho. Vamos a prosperar. Y cuando Mónica se entere, va a lamentar cada segundo de esta decisión. La primera noche fue la más larga de la vida de Carmen. Pero cuando amaneció y revisaron las bolsas que Mónica les había dejado, Carmen encontró algo que hizo que la traición fuera aún más profunda. Documentos con su nombre. Documentos que revelaban que su hija no solo la había abandonado, la había estado robando durante meses. El amanecer llegó frío y despiadado. Carmen había dormido tal vez 2 horas, acurrucada contra Héctor bajo la única manta térmica de su mochila. Cada sonido del bosque la había sobresaltado. Ramas quebrándose, animales moviéndose, el viento aullando a través de las ventanas rotas. Necesitamos hacer un inventario, dijo Héctor. Ya levantado, siempre el soldado. Evaluar recursos, priorizar necesidades. Las 2 bolsas que Mónica había dejado contenían 3 botellas de agua, 6 latas de frijoles, pan que ya empezaban a endurecerse, 2 cobijas delgadas, y nada más. Comida para 3 días si tenían suerte. Después de eso, no pensaron que duraríamos ni una semana, murmuró Carmen, la rabia comenzando a reemplazar el dolor. Entonces los sorprenderemos. Héctor señaló el techo. Esa sección está podrida, está goteando. Si llueve esta noche, estaremos empapados. Necesito repararlo primero. Mientras él trabajaba con ramas y el plástico de su mochila, Carmen exploró el área alrededor de la cabaña. El arroyo que Héctor había escuchado estaba a 50 metros. Agua clara, fría, salvadora. Llenó las botellas. Agregó las tabletas purificadoras. Y por primera vez desde ayer sintió un destello de esperanza. Podían hacer esto. De regreso a la cabaña, decidió revisar completamente las bolsas que Mónica había empacado. Tal vez había algo útil que habían pasado por alto. En el fondo de su bolsa, entre la ropa, sus dedos tocaron papel. Documentos, doblados, escondidos, probablemente olvidados por Mónica en su prisa. Los desdoblaron con manos temblorosas, y el mundo se volvió rojo. Formularios de transferencia bancaria. Su pensión, la pensión que había ganado con 40 años de trabajo en emergencias, desviada a la cuenta de Mónica. No desde este mes, desde hace 8 meses. Su firma en los documentos. Pero no era su firma. Era una falsificación torpe, obvia para cualquiera que realmente mirara. 8 meses. Casi $2,000 al mes. Más de $15,000 robados. ¿Carmen? La voz de Héctor sonaba lejana. ¿Qué encontraste? Carmen no podía hablar. Le entregó los papeles, observando su rostro endurecerse mientras leía. Hija se detuvo, respirando profundo, controlándose. Carmen, esto es fraude. Es un delito federal. Ella podría ir a prisión por esto. No solo me abandonó para morir.
La voz de Carmen sonaba extraña, distante. Me estuvo robando durante meses. Cada vez que llamaba pidiendo ayuda, cada vez que decía que estaba desesperada, era con mi propio dinero que estaba gastando. La risa que salió de Carmen era amarga, casi histérica, y yo me sentía culpable por no poder darle más. Héctor la envolvió en sus brazos. Lo siento, mi amor. Lo siento mucho. No. Carmen se apartó, secándose las lágrimas con rabia. No más disculpas, no más llantos. Ella quería que muriéramos aquí, Héctor. ¿Nos robó? ¿Nos mintió? ¿Nos abandonó? Pero vamos a sobrevivir, y vamos a guardar estos documentos como evidencia, porque algún día, de alguna manera, ella va a responder por esto. Esa es mi Carmen. Sonrió, aunque sus ojos brillaban con algo peligroso. Ahora, ayúdame a sellar esa ventana. Tenemos trabajo que hacer. Los siguientes días fueron un borrón de trabajo físico y agotamiento. Héctor reparó el techo con una habilidad que sorprendió a Carmen. Manos que habían construido puentes militares, ahora sellaban goteras con barro y ramas. Carmen estableció un área de enfermería con el kit de primeros auxilios, organizó sus provisiones racionadas, identificó plantas comestibles que su padre le había enseñado décadas atrás. Cada noche se acostaban exhaustos. Cada mañana despertaban más fuertes. Para el quinto día tenían agua corriendo en un sistema improvisado de bambú. Para el sexto, Carmen había hecho trampas para conejos con la cuerda de Héctor. Para el séptimo, la cabaña ya no era una ruina, era un refugio. Lo estamos logrando, dijo Carmen esa noche, compartiendo el conejo asado que habían cazado. Nunca dudé que lo haríamos. Héctor sonrió, pero entonces hizo una mueca, llevándose la mano al pecho. ¿Héctor? ¿Qué pasa? Nada, solo un poco de presión. Pero su cara estaba pálida, sudando a pesar del frío. El entrenamiento de enfermera de Carmen se activó instantáneamente. Pulso rápido, irregular, presión en el pecho, sudoración, palidez, crisis hipertensiva, y estaban a horas de cualquier hospital. Héctor, dijo, manteniendo su voz calmada aunque el pánico le apretaba la garganta, necesito que te recuestes ahora. Y necesito que confíes en mí. Héctor, mírame. Respira lento. Conmigo. Carmen mantuvo su voz firme aunque su corazón galopaba. 40 años en emergencias le habían enseñado que el pánico mata más rápido que cualquier enfermedad. Su pulso estaba a 140, irregular, presión arterial peligrosamente alta. Carmen podía verlo en la hinchazón de sus venas del cuello, la palidez grisácea de su piel. Sin sus medicamentos, sin un hospital, una crisis hipertensiva podía causar un derrame cerebral en minutos. Carmen. Su voz era débil. Si no sobrevivo esto, cállate. Lo recostó con cuidado elevando sus piernas. No vas a morir. No te lo permito. Ahora escucha cada palabra que digo. Carmen corrió mentalmente por su entrenamiento. Reducir la presión arterial sin medicamentos. Posición, respiración, calor, hidratación. Buscó en su memoria las plantas que su padre le había enseñado. No te muevas. Salió corriendo al bosque, buscando desesperadamente. Ahí, espino blanco, el que su padre llamaba el amigo del corazón. Arrancó hojas y flores, corrió de vuelta, las machacó en agua caliente del arroyo. Bebe esto. Despacio. Le sostuvo la taza mientras temblaba. Es espino blanco. Dilata los vasos sanguíneos, reduce la presión. Confía en mí. Mientras esperaba que la infusión hiciera efecto, Carmen masajeó los puntos de presión en sus muñecas, su cuello. Técnicas que había aprendido de una enfermera china en el hospital. Respiración profunda, controlada. Mantenerlo calmado, caliente, hidratado. 30 minutos. 1 hora. Su color mejorando lentamente. Pulso bajando a 110, luego 100, finalmente 85. Creo que me salvaste la vida, murmuró, sus ojos finalmente enfocándose. Carmen se derrumbó junto a él, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente fluyendo. No puedes dejarme, viejo terco. No aquí, no ahora, no planeo hacerlo. Su mano encontró la de ella.
Carmen, hay algo que debes saber sobre mi entrenamiento militar. Héctor, descansa, no. Necesitas saber esto. Se incorporó lentamente. No fui solo ingeniero. Fui parte del cuerpo de ingenieros, sí, pero también recibí entrenamiento SERE. Supervivencia, evasión, resistencia, escape. Nos preparaban para lo peor. Quedar varados detrás de líneas enemigas, sin recursos, sin ayuda. Carmen lo miró, realmente viéndolo por primera vez. ¿Por qué nunca lo mencionaste? Porque era otro mundo, otra vida. Pero Carmen, sus ojos brillaban con algo entre orgullo y determinación. He sobrevivido en selvas de Centroamérica con menos de lo que tenemos aquí. He construido refugios en desiertos, purificado agua de charcos fangosos, navegado por terreno hostil con solo las estrellas. Mónica no tenía idea, susurró Carmen. Nadie la tenía. Ese era el punto. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. Pensó que abandonaba a un viejo débil. Abandonó a alguien entrenado exactamente para esto. Se miraron y algo pasó entre ellos. Una comprensión profunda, una alianza forjada en fuego. ¿Entonces qué hacemos?, preguntó Carmen. ¿Intentamos caminar de vuelta a la civilización? Son kilómetros y tú acabas de tener una crisis número. Su voz era firme. Nos quedamos. Reconstruimos. Esta es tu tierra, Carmen. Tu herencia. ¿Por qué deberíamos huir de lo que es nuestro? Pero sin ayuda, sin suministros. Encontraremos ayuda. Ese pueblo que vimos en el camino, ¿a cuánto estaba? ¿15 kilómetros? Cuando esté más fuerte caminaremos hasta allá. Compraremos lo que necesitemos. Pero este señaló la cabaña, el bosque, las montañas. Este es nuestro hogar ahora. No porque Mónica nos obligó, sino porque lo elegimos. Carmen pensó en su hija, en su traición, en cómo había intentado destruirlos. Y luego pensó en las últimas 2 semanas. El dolor, sí, pero también el descubrimiento. Héctor y ella, trabajando lado a lado, sobreviviendo, prosperando. Algo que nunca habían tenido en la ciudad. Propósito, desafío, prueba de su valor. Tienes razón, dijo lentamente. Pero necesitamos un plan. Suministros reales, herramientas, semillas para un jardín. Exacto. Sonrió, y Carmen vio al ingeniero militar planificando una campaña. Primero, reconocimiento. ¿Encontramos ese pueblo? Establecemos una línea de suministro. Segundo, fortificación. Mejoramos esta cabaña hasta que sea realmente habitable. Tercero, sostenibilidad. Jardín, sistema de agua permanente. Tal vez paneles solares eventualmente. Hablas como si estuviéramos construyendo una base militar. ¿No lo estamos? Sus ojos brillaban. Una base para nuestra nueva vida. Una que Mónica nunca imaginó que podríamos tener. Carmen se inclinó y lo besó. Suave, profundo, agradecida. Entonces construyamos un paraíso, mi amor, y que ella se entere de cada maldito detalle. 2 días después, cuando Héctor estuvo lo suficientemente fuerte, emprendieron la caminata de 15 kilómetros hasta el pueblo. El camino era difícil, pero cada paso se sentía como una victoria. Y cuando llegaron a la pequeña tienda con el letrero Abarrotes Lupita, no sabían que estaban a punto de encontrar mucho más que suministros. 15 kilómetros nunca se habían sentido tan largos. Las piernas de Carmen temblaban cuando finalmente vieron los primeros edificios de San Rafael. Un puñado de casas, una iglesia pequeña, y ahí, como un oasis, Abarrotes Lupita con su pintura descascarada pero acogedora. «Podemos hacer esto», murmuró Héctor, aunque cojeaba ligeramente. Su crisis de hace 2 días todavía lo debilitaba. La campana sobre la puerta tintineó cuando entraron. El olor a especias, pan fresco y detergente golpeó a Carmen con una ola de nostalgia por la normalidad. Una mujer redonda con delantal floreado levantó la vista desde el mostrador, sus ojos agudos evaluándolos instantáneamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Caminaron hasta aquí? Se apresuró hacia ellos, preocupación genuina en su rostro. «Siéntense, siéntense. Les traigo agua. Gracias, señora». Carmen se dejó caer en una silla de plástico, demasiado agotada para protestar.
Lupita, Lupita Morales. Y ustedes son... Sus ojos se entrecerraron, estudiándolos. Esperen, ¿ustedes son los abuelos de la cabaña vieja de los Flores? El corazón de Carmen se detuvo. ¿Cómo sabía ella? Yo... Sí, soy Carmen Flores. Esta cabaña era de mi padre, lo sabía. Lupita aplaudió triunfante. Su hija estuvo aquí hace 2 semanas comprando provisiones. Mónica, ¿verdad? ¡Qué muchacha tan dulce! Nos contó que ustedes estaban tomando unas vacaciones largas en Guadalajara, visitando familia. Dijo que había arreglado la cabaña como sorpresa para cuando regresaran. El mundo se inclinó. Héctor tomó la mano de Carmen, apretando fuerte. ¿Vacaciones? La voz de Carmen sonaba hueca. ¿Eso dijo? Sí, estaba tan emocionada. Dijo que finalmente tenían tiempo de reconectar como familia, que ustedes se merecían un descanso. Lupita se detuvo, su sonrisa desvaneciéndose mientras leía sus expresiones. Pero, ustedes no están en Guadalajara, están aquí. ¿Y por cómo se ven? Sus ojos se llenaron de comprensión y horror. ¡Ay, no! ¿Qué hizo esa muchacha? Las lágrimas amenazaron con caer, pero Carmen las contuvo. Nos dejó allí, señora Lupita. Nos abandonó en esa cabaña sin agua, sin electricidad, sin forma de salir. Nos dijo que éramos una carga y se fue. ¡Virgen Santísima! Lupita se santiguó, su rostro enrojeciendo de indignación. ¿Su propia madre? ¿Y ustedes han estado allí todo este tiempo? ¿2 semanas? Sobreviviendo, dijo Héctor simplemente. Pero necesitamos ayuda, suministros, herramientas. Tenemos algo de dinero. Guarden su dinero. Lupita ya estaba moviéndose por la tienda llenando bolsas, arroz, frijoles, aceite, velas, fósforos. ¿Qué más necesitan? ¿Medicinas, mantas? Señora, no podemos aceptar caridad. No es caridad, mija. Es justicia. Lupita se volvió hacia Carmen, lágrimas en sus propios ojos. Mi madre... Mis hermanos la abandonaron en un asilo hace 10 años. Murió sola pensando que nadie la amaba. Nunca pude hacer nada por ella. Su voz se quebró. Pero puedo hacer algo por ustedes. Carmen se levantó y la abrazó. Esta extraña que acababa de convertirse en salvadora. Gracias, susurró. Pagaremos cada peso, lo prometo. Lo sé, mija. Lo sé. La apretó fuerte. Pero por ahora tomen lo que necesiten. Y vengan cada semana, quiero saber cómo están. Mientras Lupita empacaba suministros, charlaba sin parar, sobre el pueblo, los vecinos, los chismes. Y luego, casi casualmente, ¡ay, si ven a un hombre con binoculares y libreta por su área, no se asusten! Es el doctor Ramírez de la universidad. Está investigando plantas medicinales en la sierra. Buen hombre, muy respetuoso. ¿Plantas medicinales? El corazón de Carmen se aceleró, pensando en el espino blanco que había salvado a Héctor, en todas las plantas que su padre le había enseñado. Sí, algo sobre especies raras o algo así. Lleva 3 meses acampando por allá. Si lo ven, salúdenlo de mi parte. Caminaron de regreso con bolsas pesadas y corazones más ligeros. Lupita había insistido en darles crédito, anotando todo en un cuaderno viejo. Págame cuando puedan, había dicho. No hay prisa. Tenemos una aliada, dijo Carmen mientras la cabaña aparecía entre los árboles. Tenemos más que eso, respondió Héctor. Tenemos esperanza. Y tal vez, si ese investigador está interesado en plantas medicinales. Dejó la frase colgando, pero ambos pensaban lo mismo. Tal vez su tierra valía más de lo que Mónica jamás imaginó. 3 meses. 90 días desde que Mónica los abandonó. Y la cabaña que ella pensó sería su tumba, se había convertido en algo que Carmen nunca imaginó posible. Carmen se paró en lo que ahora era su jardín, admirando las hileras de lechugas, tomates, chiles y hierbas medicinales. El sistema de riego que Héctor había construido, bambú cortado y nivelado con precisión ingenieril, llevaba agua del arroyo directamente a cada planta. El techo ya no goteaba, las ventanas tenían vidrio real, comprado con el dinero que ganaban vendiendo vegetales a Lupita. Paneles solares pequeños, un regalo de un cliente agradecido de Lupita, alimentaban 2 focos LED y un pequeño refrigerador.
No era lujo, pero era suyo. Y era hermoso. ¡Carmen! Héctor llamó desde donde estaba reparando la cerca. Tenemos visita. Un hombre de unos 45 años subía el sendero, cargando una mochila grande y binoculares alrededor del cuello. Lentes, libreta en mano, la postura de alguien más cómodo con plantas que con personas. «Buenos días», dijo, deteniéndose respetuosamente en el límite de su propiedad. «Disculpen la intrusión. Soy el doctor Ramírez, de la Universidad Nacional. Lupita Morales me dijo que podría encontrarlos aquí. ¡El investigador de plantas!». Carmen sonrió, secándose las manos en su delantal. «Lupita nos habló de usted. Pase, por favor». Sus ojos recorrieron su jardín, la cabaña renovada, el sistema de agua, y su expresión pasó de curiosidad a asombro absoluto. «Esto es extraordinario. ¿Ustedes construyeron todo esto? ¿En 3 meses? Mi esposo es ingeniero», dijo Carmen con orgullo. «Y yo tengo algo de experiencia con plantas medicinales». «¿Plantas medicinales?». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo?», señaló hacia la sección de hierbas de Carmen. «Por supuesto». Carmen lo observó caminar entre sus plantas, deteniéndose ocasionalmente para examinar hojas, tomar notas, murmurar en latín. Cuando llegó al espino blanco, el que había salvado a Héctor, se congeló. «Crataegus mexicana», susurró, y en tales cantidades. Se volvió hacia Carmen, emoción apenas contenida. «Señora Carmen, ¿sabe lo que tiene aquí? Espino blanco. Mi padre me enseñó. Es bueno para el corazón, la presión arterial. Sí, pero esta variedad específica es extremadamente rara. Y aquí se movió más profundo en el bosque alrededor de su cabaña, Dios mío. Arnica montana mexicana, Ecusetum, y esto...». Se arrodilló junto a una planta con flores moradas. Salvia divinorum silvestre. «Señora, su propiedad es un tesoro de especies medicinales, algunas casi extintas en otras regiones». El corazón de Carmen comenzó a acelerarse. «¿Qué significa eso?». «Significa», dijo, volviéndose hacia ellos con expresión seria, «que esta tierra tiene un valor científico y potencialmente farmacéutico significativo. Hay laboratorios que pagarían muy bien por acceso a estas plantas, por estudiarlas, cultivarlas de manera sostenible». Héctor y Carmen se miraron. La ironía era tan perfecta que casi dolía. «Mónica pensó que nos estaba dejando en tierra sin valor», dijo Carmen suavemente. «¿Mónica?». El doctor Ramírez frunció el ceño. Una larga historia. Héctor puso su brazo alrededor de los hombros de Carmen. «Doctor, ¿qué propone exactamente?». «Con su permiso, me gustaría documentar las especies aquí. Fotografías, muestras para análisis. Todo con su consentimiento, por supuesto. Y si están interesados, puedo conectarlos con mi universidad. Podríamos establecer un acuerdo de investigación, tal vez incluso un programa de conservación. Ustedes mantendrían la propiedad, pero recibirían compensación por el acceso científico». «¿Cuánto estamos hablando?», preguntó Héctor, siempre práctico. «Depende de varios factores, pero...». Doctor Ramírez hizo cálculos mentales. «Potencialmente, varios miles de dólares al año. Tal vez más si alguna de estas plantas resulta tener propiedades medicinales comercializables. Varios miles. El dinero que Mónica les había robado, multiplicado. El dinero que ella pensó que ganaría abandonándolos». «Hay una condición», dijo Carmen, su mente ya trabajando. «Cualquier acuerdo, cualquier documento, debe estar a mi nombre. Esta tierra es legalmente mía, heredada de mi padre, y quiero que eso quede absolutamente claro». «Por supuesto». Doctor Ramírez asintió. «¿Puedo preguntar por qué es tan importante?». «Porque», dijo Carmen, pensando en su hija y su traición, «quiero que no haya duda de quién es la dueña de este paraíso». Durante las siguientes horas, Doctor Ramírez fotografió todo: las plantas, la cabaña, su sistema de agua, el jardín. Tomó notas extensas, pidió permiso para cada acción. Los trató con un respeto que hizo a Carmen querer llorar después de meses de ser tratada como descartable. «Esto aparecerá en mi investigación», dijo mientras se preparaba para irse.
Con su permiso, me gustaría compartir algunas fotos con colegas, tal vez publicar un artículo sobre conservación de hábitat y conocimiento tradicional. Comparta lo que quiera, dijo Carmen. Que el mundo sepa lo que dos viejos inútiles pueden lograr. Después de que se fue, Héctor abrazó fuerte a Carmen. ¿Te das cuenta de lo que acaba de pasar? Mónica nos abandonó en una fortuna, susurró Carmen, y ni siquiera lo sabía. Esa noche, acostados bajo las estrellas en su porche recién construido, Carmen pensó en su hija, preguntándose si alguna vez se enteraría de lo que había perdido. No sabía que pronto, muy pronto, todo el mundo se enteraría. 6 meses. Medio año desde que Mónica los abandonó, y su cabaña había aparecido en 3 revistas de turismo ecológico. Carmen, ven a ver esto. Llamó Héctor desde donde revisaba el teléfono celular que Lupita les había regalado el mes pasado. En la pantalla, una publicación de redes sociales con miles de compartidos. Fotografías de su jardín, la cabaña renovada, el sistema de agua brillando bajo el sol. El título decía, Pareja de ancianos abandonados crea paraíso en la sierra. Una historia de resiliencia. ¿Cómo? El corazón de Carmen se aceleró. Ese excursionista que pasó la semana pasada, dijo Héctor. Le dimos agua, le mostramos el jardín, debe haberlo publicado. Las fotografías eran hermosas, su hogar capturado en todo su esplendor. Los comentarios eran miles. Inspirador. Esto es lo que significa nunca rendirse. Quiero visitarlos. ¿Dónde está esto? Y entonces Carmen vio el comentario que le heló la sangre. Conozco a esta mujer. Es mi contadora. Su hija Mónica siempre dice que sus padres están de vacaciones en Guadalajara. Mónica lo vería. Ya lo había visto, tal vez. Sabría que habían sobrevivido, que habían prosperado. Bien, dijo Carmen, sintiendo algo feroz en su pecho. Que lo sepa. A 300 kilómetros de distancia, en su apartamento de Durango, Mónica Flores Cortés se desplomó en su sofá, el teléfono temblando en su mano. Vivos. No solo vivos, prósperos, famosos. El paraíso que había construido su madre, la madre que ella había dejado para morir. Ahora era celebrado en todo el país. Los comentarios eran brutales. ¿Qué clase de hija abandona a sus padres? Deberían arrestarla. Karma existe. Su teléfono sonó, su jefe. Mónica, necesitamos hablar. Ese cliente grande que perdimos la semana pasada. Están demandando por negligencia en tu trabajo contable. La firma no puede protegerte más. Colgó. Otro mensaje. Fernando. Vi las fotos. No puedo más con esto. Me voy. Su mundo se desmoronó en un día. El mismo día que el de su madre floreció en redes sociales. ¡Carmen! ¡Héctor! Lupita llegó corriendo por el sendero, seguida por una docena de vecinos. Son famosos. Todo el pueblo está hablando de ustedes. Trajeron comida, flores, abrazos. Don Pedro, el carpintero, ofreció construir muebles gratis. La maestra de la escuela quería traer estudiantes para aprender sobre plantas medicinales. El padre Miguel bendijo su casa oficialmente. Ustedes nos han inspirado, dijo Lupita, lágrimas en sus ojos. Nos mostraron que nunca es demasiado tarde, que la edad es solo un número, que la familia no siempre es sangre. Esa noche, mientras la comunidad celebraba en su jardín, el doctor Ramírez llamó. Carmen. Las fotos virales han atraído atención de mi universidad. Quieren formalizar el acuerdo de investigación y hay una compañía farmacéutica interesada en las plantas. Estamos hablando de una compensación significativa. ¿Cuánto? Preguntó Héctor. 50,000 pesos al año, más bonos si desarrollan medicamentos. Y quieren nombrarlo Reserva Carmen Flores en tu honor. 50,000. Más de lo que Mónica les había robado. Más de lo que ella ganaría en años. Acepto, dijo Carmen. Pero quiero que todo sea público. Quiero que todos sepan que esta tierra, este paraíso, pertenece a Carmen Flores. No a su hija, a mí. 3 días después, Lupita les llamó, su voz temblorosa. Carmen, Mónica está en el hospital en Durango. Colapsó. Algo con sus riñones. Están buscándote. La mano de Carmen apretó el teléfono.
Después de 6 meses, su hija la necesitaba. Pero esta vez, ella tenía el poder. El hospital en Durango olía a desinfectante y desesperación. Carmen había jurado nunca volver a esta ciudad, pero Lupita había insistido. Es tu hija, Carmen. Está muriendo. Muriendo. La palabra se repetía en la mente de Carmen, mientras Héctor y ella caminaban por el pasillo de nefrología. 6 meses atrás, Mónica los había dejado para morir. Ahora el destino había invertido los papeles con una crueldad poética. «Habitación 307», dijo la enfermera mirando a Carmen con reconocimiento. Las fotos virales los habían hecho famosos incluso aquí. Su hija ha estado pidiendo por usted. Mónica estaba irreconocible. El cabello sin lavar, la piel amarillenta de falla renal, los ojos hundidos. Las máquinas pitaban a su alrededor. Diálisis, monitores, suero. Cuando vio a Carmen, comenzó a llorar. «Mamá». Su voz era un susurro roto. Carmen no corrió hacia ella. Se quedó en la puerta, Héctor sólido detrás de ella. «El doctor dice que necesito un trasplante», continuó Mónica, las palabras saliendo entre sollozos. «Insuficiencia renal crónica, causada por estrés, alcohol, hipertensión. Mamá, me estoy muriendo, y tú eres la única que coincide en tipo de sangre». Ahí estaba. La razón de su llamado. No arrepentimiento. Necesidad. «¿Dónde está Fernando?», preguntó Carmen, su voz fría. Mónica cerró los ojos, lágrimas frescas corriendo. Se fue. Hace 3 días. Dijo que había estado teniendo una aventura, que ya no podía vivir con la culpa de lo que te hicimos. Me dejó sola, sin trabajo, sin dinero, muriendo. «Karma», dijo Carmen simplemente. «Lo sé». El grito de Mónica fue desgarrador. «Lo sé, mamá. Te abandoné. Te robé. Intenté matarte. Y ahora estoy pagando por todo. Pero por favor». Se estiró hacia Carmen con manos temblorosas conectadas a tubos. «Por favor, no me dejes morir. Sé que no lo merezco. Sé que soy un monstruo. Pero eres mi madre». «Fui tu madre», la corrigió Carmen. «Hasta que me dejaste en esa cabaña como basura. Mamá, por favor, ¿sabes lo que encontré en las bolsas que dejaste?». Carmen sacó los documentos doblados de su bolso, los que había guardado durante 6 meses. Los papeles de mi pensión. Falsificaste mi firma. Me robaste $15,000 mientras me decías que estabas desesperada. Mónica palideció aún más. «Yo lo siento». «¿Lo sientes porque te descubrí? ¿O porque me necesitas ahora?». La voz de Carmen era hielo. «Dime, Mónica, si yo hubiera muerto en esa cabaña como planeaste, ¿habrías sentido algo? ¿O solo habrías gastado mi pensión en paz?». «No lo sé», susurró Mónica, y al menos eso era honesto. «No lo sé, mamá. Estaba desesperada, asustada, y Fernando me presionaba, y yo solo quería que todo fuera más fácil. Entonces me convertiste en tu solución, deshaciéndote de mí. Sí». Las lágrimas no paraban. «Sí, y fue la peor decisión de mi vida. He visto las fotos, mamá, el paraíso que construiste, la gente celebrándote, el respeto que tienes ahora. Y yo lo perdí todo. Mi trabajo, mi esposo, mi salud, mi dignidad. Estoy sola y muriendo. Y es exactamente lo que merezco». Carmen miró a su hija, esta extraña que alguna vez fue su bebé, y sintió nada. No odio, no amor, solo un vacío donde solía haber una conexión. «El doctor dice que la cirugía es en 2 semanas si encuentro donante», dijo Mónica, su voz apenas audible. «Mamá, no te pido perdón, no lo merezco, solo te pido vida. Una oportunidad de ser mejor, de pasar el resto de mis días tratando de compensarte». «¿Y si digo que no?», preguntó Carmen. «Si me voy ahora y te dejo enfrentar las consecuencias de tus acciones». El terror en los ojos de Mónica era absoluto. «Entonces moriré». «Y tal vez eso es justicia». Héctor apretó el hombro de Carmen. La decisión era suya, solo suya. «Voy a pensarlo», dijo Carmen finalmente. «Pero Mónica, si decido ayudarte, será con condiciones, y no te van a gustar».
El alivio de Mónica fue palpable, aunque prematuro. Lo que sea, mamá. Lo que sea. Lo veremos, dijo Carmen, y se dio la vuelta para salir. Porque ahora finalmente ella tenía todo el poder. 3 días después, Carmen regresó al hospital. Mónica no había dormido. Carmen lo vio en sus ojos. Te voy a donar el riñón, dijo sin preámbulo. El llanto de alivio de Mónica fue inmediato. Pero hay 5 condiciones innegociables. Carmen sacó los documentos que el abogado había preparado. Primera, confesión pública firmada. Admites el abandono y el robo. Si alguna vez intentas reclamarme algo, esto se hace público. Segunda, devuelves los $15,000 robados, más intereses. 5 años para pagar. Lupita será intermediaria. Tercera, orden de restricción. No te acercas a nosotros sin mi permiso explícito. Cuando yo esté lista para verte, si alguna vez lo estoy, yo te contactaré. Mónica asentía a cada condición, lágrimas cayendo. Cuarta, Carmen sacó el documento que había esperado mostrar. El título de propiedad de la cabaña, a nombre de Carmen Flores, heredado hace 20 años, notariado, registrado, indisputable. Lo sostuvo frente a ella. Nos abandonaste en M.I. Tierra. Nunca fue tuya. Nunca lo será. Carmen vio el momento exacto en que Mónica comprendió. Había destruido su vida por algo que jamás podría reclamar. Quinta condición, cambio real. Terapia, trabajo comunitario, reconstruye tu vida. No quiero disculpas vacías, quiero acciones. Tomará años, Mónica. Tal vez nunca te perdone completamente. Lo acepto todo, susurró Mónica. Hay algo más que debes saber. Carmen se inclinó hacia adelante. La comunidad de San Rafael hasta recaudado $30,000 para nosotros, como agradecimiento por inspirarlos. El impacto en los ojos de Mónica fue devastador. Mientras ella perdió todo, ellos ganaron una familia verdadera. Ya no te necesito, Mónica. No necesito tu dinero ni tu aprobación. La voz de Carmen era firme pero no cruel. Te salvo la vida porque soy mejor persona de lo que tú fuiste. Porque alguna vez fuiste mi hija. Pero esa relación murió en esa cabaña. Si quieres conocer a la mujer en quien me he convertido, tendrás que ganártelo. Mónica firmó cada documento con manos temblorosas. La cirugía fue exitosa. Ambas sobrevivieron. 6 semanas después, de vuelta en su cabaña, Carmen observó el atardecer con Héctor. Él trajo té de espino blanco. Su ritual. ¿Crees que cambie?, preguntó. No lo sé, pero le di la oportunidad. El resto depende de ella. Eres más generosa de lo que yo habría sido. No es generosidad, mi amor. Es justicia. Carmen tomó su mano. Ella vivirá, pero vivirá sabiendo exactamente lo que perdió. Esa es su verdadera sentencia. Llegó una carta de Mónica esa semana. Carmen no la abrió. Tal vez la próxima, o la siguiente. El perdón, aprendió Carmen, no es un evento, es un proceso. Y ella tenía todo el tiempo del mundo en su paraíso. El paraíso que construyeron con sus propias manos, en su propia tierra, rodeados de una comunidad que los amaba. Mónica los había querido destruir. En cambio, los liberó para convertirse en quienes siempre debieron ser. Y esa, al final, fue la mayor ironía de todas.